Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este espacio que hemos creado con el Centro de Ficulturas para que conversemos sobre temas que nos permiten vivir mejor, estar mejor, convivir mejor. Seguramente muchos de ustedes, como yo, estuvimos en varias reuniones en diciembre, que con los nietos, con los sobrinos, con los primos, las compañeras de colegio, y yo me di cuenta, me puse a pensar que es muy frecuente que en esos grupos la conversación girara en torno a que la que está muy delgadita quiere estar más gorda, que la que está con unos kilitos más quiere estar más delgada, que las lisas queremos ser crespas y que las crespas quieren ser lisas, y que las que somos muy bajitas, medimos 1,50 nos ponemos unos tacones así como para vernos más altas, y las muy altas siempre están en sandalias para no mostrar eso que miden. Y dije yo, hombre, ¿cómo nos cuesta la aceptación? ¿Cómo nos cuesta querernos tal y como somos? Por eso me alegró mucho que cuando contacté a la invitada, que ya se las voy a presentar, me dijera que quiere hablar de esa virtud, de la aceptación. Sin más preámbulo, les presento a nuestra invitada de hoy, es Paula Santamaría. Paula, bienvenida. Hola Jenny, qué rico, muchísimas gracias por esta invitación, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, una cara que es muy conocida seguramente para varios de nuestros televidentes, porque Paula ya ha estado aquí haciendo programas, acompañándonos en estos espacios de Televidentes, ¿verdad? Sí, hace muchos años, pero sí he estado por aquí. Bueno, Paula es trabajadora social, es consultora, es acompañante. ¿Qué más le podemos decir a los televidentes de ti? ¿Es casada? Sí, soy una mujer muy felizmente casada hace 21 años. Y una de las cosas más especiales es que este lugar, esta institución ha sido también parte de mi historia, la Congregación Mariana, el Centro de Familia Vid, pues ha sido parte importantísimo de mi camino y de mi historia, entonces eso me hace muy feliz también. Paula, ¿cómo podemos definir la aceptación para entrar como homologando términos entre todos? Sí, lo primero que me gustaría decirte es que digamos que una de las causas del sufrimiento humano tiene que ver con la aceptación. Y la aceptación es algo muy diferente a lo que nosotros hemos conocido muchas veces o confundido mejor con la resignación. La aceptación es aquello que nos permite a nosotros estar digamos, en completa paz cuando yo estoy viviendo las experiencias que estoy viviendo, asumiendo la vida como la estoy asumiendo, sin necesidad de estar en una pelea continua con todo aquello que nosotros todos los días tenemos que transitar en la vida. Entonces la aceptación es esa condición interior, siento que tiene mucho que ver con un lugar interior profundo, muy espiritual también, y cuando digo espiritual es esa conexión realmente con uno mismo y con otro ser superior si se quiere, pero que le permita a uno estar en constante presencia para darse cuenta qué es aquello con lo que yo lucho día a día, qué es aquello con lo que yo peleo día a día y qué es aquello a lo que yo me resisto. Por eso una de las preguntas que todos los días nos deberíamos hacer es: ¿yo qué no estoy aceptando? ¿Yo con qué estoy peleando? ¿Yo con qué estoy luchando? ¿Yo a qué me estoy negando? Y eso nos daría una posibilidad enorme primero de autoconocimiento, ¿cierto? Segundo, de autoconciencia. Y tercero, yo creo que es el camino que nos conduce a identificar respuestas frente a la pregunta fundamental de nosotros, ese quién soy, ¿cierto? Porque quienes acompañamos a personas o a líderes nos damos cuenta que pues, independientemente de los años que tengamos, hablar de nosotros mismos es de las cosas más complejas y hacernos preguntas a nosotros mismos nos cuesta muchísimo porque como vernos al espejo eso siempre duele un poquito y entonces no nos hacemos mejor esas preguntas. Decías ahorita que hemos confundido aceptación con resignación. Sí. Y es muy cierto, o sea, las abuelas le dicen, hijita, no ponga problema, resígnese. Eso es lo que le tocó. Sí. ¿Nos podrías hablar un poquito más de la diferencia de esos dos términos? Sí. Cada día de la vida nosotros tenemos una experiencia y nosotros tenemos varias opciones con relación a esa experiencia. Pero lo primero y más importante frente a la experiencia es presenciarla y darme cuenta qué me está significando. Muchas de esas experiencias, por ejemplo, una enfermedad, un trabajo, que de pronto estoy allí, me estoy resistiendo a él, a un jefe, a una situación familiar. Cuando yo estoy experimentando cada día de la vida una de estas experiencias,
y yo empiezo a darme cuenta que todos los días lo que hago es pelear con ella y lucho con ella y mi mente empieza a dar vueltas todo el tiempo y empiezo a congestionarme de tal manera que no puedo discernir, poner allí en ese, digamos, en ese punto medio tan sabio que nos enseñó San Ignacio de Loyola, como qué es lo que ahí hay, qué me está trayendo esa situación, para qué viene esa situación a mí, qué tengo que hacer con ella. Entonces, si yo me hago esas preguntas y empiezo a entender que debo fluir a veces con ciertas circunstancias de la vida y acepto sin dolor, acepto cuando ya no sufro, sino que me hago cargo, eso es aceptación. Cuando yo todos los días digo, no, pues es que tocó, ¿qué más le voy a hacer? Pues si este es el trabajito que a mí me tocó, ¿qué más le voy a hacer? Pues si esta es la enfermedad que tengo, entonces me echo a morir, ¿cierto? O no, ya no tomo acciones para yo, en medio incluso del malestar, encontrar paz, en medio incluso de la situación agobiante, encontrar serenidad. Cuando yo estoy en esa pelea, estoy en la resignación. Y un día puede que diga, bueno, no hay nada más que hacer y me quedo ahí y nunca encuentro posibilidad. Es decir, que en la resignación yo nunca veo posibilidades, es como si yo abriera una cajita, me meto, cierro toda posibilidad y a sufrir porque eso es lo que me tocó. En la aceptación normalmente yo estoy, aunque también me pueda doler, aunque también pueda decir esta enfermedad me duele o estoy triste o puede ser que esté en un momento duro de ella, no quiere decir que yo niegue eso hay que aceptarlo inclusive. Es cierto, hay que decir, bueno, esto es lo que la vida, Dios, por ejemplo, está a través de mí trayéndome. Bueno, no es negar que sufro, no es negar que hay dolor, no es negar que todas esas cosas me pasan, pero decir, bueno, esto es lo que tengo, ahora ¿qué hago con esto? Siempre el sufrimiento tiene que ver especialmente con la expectativa que yo me hago de lo que debe pasar, pero no con lo que me pasa. Entonces, el ejercicio más bonito es estar en completa presencia, es decir, que yo pueda estar atendiendo mi vida y dándome cuenta qué siento con lo que me pasa, qué pienso con lo que me pasa, qué pasa en mi cuerpo con lo que me pasa. Una vez yo identifique todo eso, puedo decir, bueno, primero, ¿qué tengo que aprender? Segundo, ¿qué hago con esto? Tercero, ¿qué posibilidad me está dando este momento de la vida? Que a veces no es chévere, ¿cierto? Pero pues que a lo mejor, si le preguntaras a muchas personas, si ustedes hacen ese ejercicio y tienen a alguien cercano, se preguntan por su vida cuál ha sido el momento más difícil y ustedes piensan qué hicieron, uno puede que encuentre ahí una respuesta muy clara. ¿Será que yo en ese momento lo que hice fue pelear, luchar? Cuando yo digo luchar, es luchar en resistencia, ¿sí? No es como cuando normalmente entendemos, no, yo lucho porque es que la vida es bonita. No, me refiero a luchar en la resistencia, en la pelea constante de que, ¿pero por qué esto? Si alguno de ustedes se pregunta y se da cuenta qué hice ante el momento más duro que pasé en mi vida, puede que ahí descubra algo maravilloso y puede que nunca ni siquiera se haya hecho preguntas como esas y que puede descubrir que tenía en su haber toda la posibilidad también para transformar ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, ese momento de malestar en algo que a lo mejor pudo ser positivo sin haber negado que el momento no fue bonito. Pauli, nos suele suceder que somos muy duros con nosotros mismos, nos damos como mucho látigo cuando nos equivocamos, yo porque me dio esta enfermedad, yo porque estoy así, las canas, lo que te decía, sí, nos damos muy duro, sí, esa aceptación sí. a uno mismo sería como un primer paso para aceptar lo demás. Claro, eso es muy importante lo que estás diciendo, Jenny, porque una de las peleas más grandes que tenemos los seres humanos empieza con nosotros mismos, pero por un asunto, porque el referente que tenemos está afuera de nosotros, porque la mirada está afuera de nosotros, porque la búsqueda está afuera de nosotros, porque lo que desafortunadamente hemos aprendido es que buscamos afuera de nosotros lo que quisiéramos ver incluso en otros a veces, o quisiéramos que pasara, pero no nos hemos ni siquiera dado la oportunidad de mirar hacia adentro. Hay una frase que no tenemos muy claro a quién se debe, a quién se acuña, y dice las salidas hacia adentro, ¿cierto?
Y es que nuestra cultura, yo creo que ha mejorado y esto ha cambiado, y creo que los seres humanos cada vez más están haciendo preguntas por la vida, pero la cultura de alguna manera nos ha enseñado más a mirar hacia afuera. Usted tiene que ser un ser muy exitoso, muy valiente, tiene que trabajar en ciertos lugares, tiene que casarse, conseguir casa y ojalá viaje, y bueno, y entonces hay unos prototipos y unos, digamos, estándares creados social y culturalmente que determinan el modo en que tienes que vivir. Entonces, lo que pasa es que las personas se han centrado mucho en el esfuerzo de que todo eso suceda. En ese suceder o en ese esfuerzo porque todo eso suceda, no nos hemos aprendido a detener mucho en esta cultura occidental a pensar ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué hago yo con esto? Hay personas que en las empresas, por ejemplo, donde pues, yo paso gran parte del tiempo, no se han preguntado cuál es su talento, por ejemplo, no se han preguntado ¿para qué vinieron? ¿Qué es lo que más aman hacer? ¿Dónde encuentran su luz? ¿Dónde brillan? ¿Dónde florecen? Y cuando uno no se hace esas preguntas, entonces uno simplemente va caminando por la vida como una maquinita que lo que hace es responder a lo que afuera hay. Entonces, el asunto es que hay que ir un poquito más hacia adentro, hay que entrar a la fuente de nosotros, a ver de dónde, digamos, cómo estamos constituidos espiritualmente, fisiológicamente, socialmente, emocionalmente. Tenemos todos una historia y a veces la historia no la reconocemos, sino que creemos que estamos aquí a la edad que tenemos porque ahí llegamos y no, pues o sea, tenemos que reconocernos, es decir, ese quiere decir volver a conocernos. Paula, y también leía yo que afecta mucho ese reconocimiento y esa aceptación, esta cultura de comportamiento de rebaño. Entonces, claro, todos lo hacen así. Entonces, a mí me impresiona, yo soy profesora universitaria, a veces las veo peinadas iguales, maquilladas iguales. Claro. ¿Sí sucede eso? ¿Sí estás de acuerdo? Totalmente, porque por dos motivos, creo. Uno es porque como cuando no nos preguntamos por nosotros y cómo nos vemos, si yo como me veo bien, o para yo poderme ver bien tengo que ver cómo se ven todas, y sabemos todos que tenemos un acceso a la información maravilloso, no lo vamos a satanizar, tenemos acceso por todos los medios, tenemos unas redes sociales que todo el tiempo nos están diciendo que es bonito, que es hermoso. Entonces, claro, si yo accedo a toda esta información que cada vez tenemos más a la mano, pero yo no desarrollo mi criterio personal, si yo no desarrollo mi autoimagen, si yo no desarrollo mi seguridad, si yo no me conozco, así de sencillo, pues yo lo que creo es que me tengo que ir yendo hacia esos lugares, porque esos lugares vuelvo a la afuera, veo que gustan, veo que son bonitos, veo que a la gente la aceptan. Entonces el esfuerzo va a estar centrado en ser aceptada social y culturalmente, porque eso es lo que funciona. Y el regalo más grande que nos podemos dar en la vida es empezar por hacernos esas preguntas, ¿cierto? Es cómo me veo yo y cómo me siento yo. Y si soy más gordita, como decías ahorita, si soy más gordita, si soy más, yo por ejemplo, que me siento siempre tan cachetona, bueno, yo que soy tan cachetoncita, es que no soy alta, ¿cómo me veo? ¿Me gusto? ¿Me acepto? O toda mi vida he estado luchando porque tengo que usar tacones de este tamaño, por ponerme todas las pues el ejercicio empieza por reconocernos, vernos y decir, yo así estoy bien en medio de un espacio donde otros no son como yo. Y la aceptación tiene que ver con eso, con la inclusión de la diferencia, del pensamiento, de la imagen, de la emoción diferente, ¿cierto? De la creencia diferente. Pero tantas creencias limitantes que tenemos nosotros en este sistema de aprendizaje hacen que nosotros nos orientemos por lo que afuera es aceptado, no por lo que adentro es aceptado. Paula, muchos de nuestros televidentes y nuestras televidentes acompañan, tienen adolescentes, nietos, sobrinos, y en esa adolescencia es como el momento más difícil de aceptación. ¿Qué decirles para que acompañen a sus personas cercanas
en esas crisis como de identidad, Sí. en ese decir, no me gusta cómo me veo, no me gusta el pelo, no me gusta eso, ¿qué hacer para ayudarles? Claro, pero es que es muy lindo, esa pregunta es muy linda para estos jóvenes y ya te voy a explicar, pero también para todo en la vida. Lo primero es que dijiste la palabra crisis de identidad, eso es justo lo que vivimos en la adolescencia. Como la adolescencia es un estado donde nosotros estamos pasando de un estado fisiológico y evolutivamente distinto a otro, entonces lo primero que hay que comprender es que ese es el estado, o sea, uno tiene incluso que documentarse para saber qué está pasando en ese momento de la vida de un adolescente, antes de juzgar y decir, pero es que estos muchachos no lo entiende nadie, hoy salen así, mañana salen así, y todos los días quieren salir con el pelo para un lado, pero después quieren. Entonces el ejercicio pasa por primero comprender y educarme y documentarme un poco de la etapa. Lo segundo es que lo único que se necesita para vivir auténticamente la compasión, la aceptación es traer el amor, y una de las expresiones más grandes del amor es la compasión. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a comprender, y en vez de juzgar o en lugar de estar diciéndole, pero estos muchachos, yo recuerdo que mi mamá me decía, me dijo, usted con ese, a mí me tocó el copete de Alf, pues que yo era con un ojo tapado, el copete de Alf, y mi mamá todo el tiempo me decía, usted sí está estudiando, es que usted no está viendo, y yo feliz con mi copete porque todas teníamos copete de Alf. Entonces, antes de eso, decir, usted ya no estudia, usted no está viendo, qué rico hacer preguntas. Uno de los ejercicios más importantes que deberíamos aprender a hacer los seres humanos es a preguntar antes de juzgar. ¿Y cómo te sientes así? ¿Y qué tal si ensayas esto? ¿Y qué pasaría si tú te vistes así? ¿Tú crees que te sientes bonito así? ¿Si vas a salir, o bonita así? ¿Si vas a salir? ¿Qué es lo que más te gusta de la pinta que tienes hoy? Pues antes de hacer cualquier juicio, siempre vale la pena tener conversaciones frente al asunto a través de la pregunta, ojalá apreciativa. Hablaste de la compasión y la comprensión. ¿Qué otras virtudes se le unen a la aceptación? Súper importante, súper importante. Yo digo que el amor es la fundamental, ¿cierto? Y es el amor a nosotros mismos, y lo único que hay que traer es amor cuando estamos un poco confusos con aquello de la aceptación, pero la humildad es fundamental. Claro, si mi ego, hay un asunto en la resistencia muy grande y tiene que ver con nuestro ego. Todos estamos habitados por el ego, así como estamos habitados por el amor. Todos tenemos miedo, todos vivimos lo humano de una manera muy natural. Pero cuando nuestro ego, digamos, se le sube un poquito el volumen, allí vamos a darnos cuenta que siempre queremos estar en un lugar, a veces, no siempre, porque a veces nos pasa lo contrario, pero es posible que queramos estar en un lugar donde tenemos la verdad. Entonces se requiere una humildad absoluta para poder abrir mente, corazón y voluntad para saber qué pasa afuera y para saber qué pasa en mí. Además de la humildad, a mí me parece súper importante el respeto. Es que no hay aceptación si no hay respeto, porque es muy fácil yo decir, estoy de acuerdo con estas religiones, con estas políticas, con estas creencias, pero si yo le quiero tratar de decir al otro por qué lo mío es más importante, yo no estoy respetando su lugar. Entonces es fundamental el respeto. Pero hay una cosa muy importante también, o una de estas virtudes es la responsabilidad. Quien se tiene que hacer cargo de la propia vida soy yo, no son otros, soy yo. Y a veces yo creo que tiene que ver mucho también con los aprendizajes de nosotros culturales, y es que hemos delegado mucho. Yo vuelvo a la familia y vuelvo y me ubico en el lugar de ese acompañante de familia cuando allí estaba, y en el mío propio. Y es que es muy fácil decirle a los otros qué hay que hacer, es muy fácil decirle a los hijos, pero compórtese así, y entonces hay unas instrucciones claras y precisas, y uno diría, tan lindo ese papá y esa mamá que tienen unos valores tan grandes, pero a veces no hay coherencia entre todo eso que yo quiero que pase y lo que yo realmente hago por un lado, y por el otro lado no permito que el otro experimente. Y cuando yo no permito que el otro experimente por mi miedo a que va a hacer cualquier cosa, yo no lo hago responsable, yo soy la responsable de todo lo que allí pasa.
entonces nunca se desarrolla esa capacidad de darme cuenta, ven, yo me tengo que hacer cargo de lo que me está pasando, y ese es un camino fundamental para la aceptación, para aceptar que yo me equivoqué y que ante la equivocación yo debería traer compasión antes de juicio. No es no corregir el error, no es no a pedir perdón, no, todo eso es necesario, pero es que yo pueda verme de manera compasiva y ver al otro de manera compasiva para aceptar que a veces nos pasan este tipo de cosas, no está bien, pero podemos aprender de ello. Paola, pues muchísimas gracias por hablarnos de esta aceptación que tanta falta nos hace a todos. El padre Baena, que tú y yo conocimos muy bien, decía que uno tenía que vivir la aceptación mirándose al espejo y ver que nosotros éramos la respuesta de Dios a nuestras oraciones y que éramos finalmente lo que Dios quería que estuviera, que habitara esta tierra. Aceptarnos como lo que somos, hijos de Dios, hermanos de los demás, aceptarnos a nosotros mismos, a los otros y a lo otro, a lo que nos sucede, a lo que nos pasa. Bueno, ahí les dejamos estas reflexiones para esta semana. Qué bueno que estuviste con nosotros compartiendo en esta tu casa, que siempre será tu casa. Gracias nuevamente a todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, las del Centro de Fe y Culturas y las de Televid. Y no se les olvide, ¿quieren repetir los programas? Busquen en el canal YouTube Centro de Fe y Culturas y ahí los podrán ver todos. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.